Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre tosferina, el cual es un tema muy importante porque es necesario su conocimiento ya que su prevención es necesaria y afecta bastante a la población infantil. Dicho esto, vamos a comenzar. Lo primero que hay que saber sobre tosferina es una definición básica de la enfermedad. La tosferina como tal puede definirse como una enfermedad aguda del tracto respiratorio que comienza sobre todo en las vías altas, ¿ok? Las vías elevadas. La parte de la nariz, los cilios, parte de garganta, ¿no? Y después puede avanzar hasta regiones inferiores, como puede ser bronquios, bronquiolos y afectar el parénquima pulmonar. Es una enfermedad altamente contagiosa. ¿Qué quiere decir esto? Que en estadios iniciales es complicada de observar y por lo mismo puede llegar a ser bastante contagiosa en este elemento. Es difícil de diagnosticar, como les venía mencionando, es una enfermedad que realmente sí es complicada en cuanto a su diagnóstico, porque en estadios iniciales se parece mucho a otras afecciones del tracto respiratorio, como lo puede ser un resfriado común. Entonces es importante determinarlo desde ahí. Afecta a niños pequeños, es una patología aguda que afecta a niños pequeños, sobre todo menores de 6 meses, y con un antecedente importante de la parte de la prevención, de la vacunación. Hay un síndrome coquelucoide, o se puede juntar dentro de muchas patologías que entran en síndrome coquelucoide, debido a que provocan una tos muy característica. Y la enfermedad es provocada por un agente denominado Bordetella pertussis. Ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de este patógeno. En la etiología como tal, como les digo, Bordetella pertussis es un agente de tipo gram negativo, ¿ok? Este tiene las características de llegar a presentar una condición en donde se va a poder observar que hay varias moléculas que llegan a interferir con él. Entre ellas se puede observar lo que es un bacilo gram negativo, que es único en seres humanos, tiene una preferencia por cilios y además tiene la característica de tener varias moléculas de adhesión. Entre ellas vamos a observar a la hemaglutinina filamentosa, los aglutinógenos, la perlactina y el factor de colonización, que lo que hacen es básicamente hacer que la bacteria se pegue a los cilios y a partir de ahí sus toxinas afecten al organismo y además permitan no solo la invasión, sino también todo la parte de la división. Las más importantes son la citotoxina traqueal, la toxina de adenilciclasa, la toxina pertussis, la endotoxina y la toxina termolábil, que como les digo afectan directamente a lo que es el tracto respiratorio, permiten que los cilios o que la bacteria se pegue a los cilios de una mejor manera y que además se evite el sistema inmunológico, que es el que iba a proteger de manera inicial. En cuanto a la epidemiología, es necesario mencionar que la tosferina es una enfermedad de gran impacto que todavía causa entre 200.000 a 400.000 muertes. De los estudios más nuevos de 2021, de 2014, perdón, esto debido a la parte de COVID-19. Sin embargo, se ha observado que hay picos cada cierto tiempo. Se observan entre 200.000 a 400.000 muertes, como les digo, y más que nada son por los desafíos en el diagnóstico. Esto debido a que en estadios iniciales es generada o es ocasionada por, obviamente, por Bordetella pertussis, pero en estadios iniciales se parece mucho a un resfriado común. Es una enfermedad infantil, sobre todo afecta a los menores de 6 meses, pero puede presentarse a cualquier edad. Sin embargo, el cuadro clínico obviamente no va a ser el mismo en un niño pequeño que en una persona adulta. Este afecta bastante a lo que es adolescentes y adultos, puede llegar a afectarlos, pero como les digo, el cuadro clínico es distinto. Se han observado brotes epidemiológicos cada 3 o 4 años. Se vio uno en el 2001, en el 2002, en el 2005, en el 2006 y en el 2009. Si observan la gráfica que está a la derecha, pueden darse cuenta de que los picos que se marcaron son elevados, ¿no? Y sobre todo en los menores de un año, que coincide con la epidemiología presentada con anterioridad. Tiene una clasificación y es en 3 fases. Va a ser fase 1, fase 2 y fase 3 o catarral, paroxística y de convalescencia respectivamente. La fase 1 es la más contagiosa porque como les digo es una fase de confusión.
Se llama fase más contagiosa o fase de confusión porque los síntomas o la sintomatología no es patognomónica, es decir, no es característica de una sola afección, sino que se parece mucho al resfriado común y puede hacerse un mal diagnóstico porque no ha llegado al estadio en el que es un poco más sencillo de clasificar debido a los aspectos clínicos de la misma. En esta misma dificultad por generar un diagnóstico, se observan retrasos en el tratamiento justamente porque se confunde, ¿no?, con un resfriado común. La fase 2 o paroxística tarda de 2 a 4 semanas y sobre todo se caracteriza por la tos característica, la tos paroxística. Esta es una tos de inicio y final súbito, eso quiere decir paroxístico, y tiene crisis de tos. De hecho, se habla de hasta 21 crisis de tos durante el día, principalmente en la noche. La fase 3, es decir, cuando ya pasó la fase 2, ahora viene la fase de convalecencia, es cuando el pequeño ya se torna más tranquilo en ese sentido, la intensidad decrece, o sea, ya hay menor efecto de lo que es la tos, tarda alrededor de 6 semanas, pero los periodos pueden cambiar con otros bacilos, es decir, únicamente ya no solo va a estar afectando por la pertussis, sino que pueden haber virus, pueden haber otras bacterias, o pueden incluso haber hongos, parásitos, como el pequeño quedó muy susceptible en el tema inmunológico, pues ahorita va a regresar ese problema. En cuanto a la fisiopatología, bueno, el esquemita que está a la derecha no es un esquema único de Bordetella pertussis, es un esquema en general de las infecciones de vías respiratorias y se transmite por gotitas de flu. Este se hizo muy popular por COVID-19, donde estoy señalando ahorita el puntero, y lo primero que ocurre es que básicamente los aerosoles que salen de la persona infectada son gotitas o tienen gotitas muy pequeñas que contienen a la bacteria y se instauran o se adhieren a los cilios de la persona hospedera, es decir, del hospedero potencial, de quien va a recibir la infección. Es un periodo muy contagioso y hay una producción de estas citotoxinas que van a empezar a promover que Bordetella pertussis sobreviva y que además de sobrevivir tenga esta división y proliferación. En la fase 2, bueno, en el estadio 2 de la fisiopatología hay un daño catarral. Lo que sucede es que la quimiotaxis que normalmente se hace cuando entra un patógeno al organismo es inhibida por toxinas de Bordetella pertussis. Al inhibir a la quimiotaxis, es decir, al llamado de células inmunológicas para atacar una infección, produce más toxinas y es en donde comienza la fase 2 o paroxística, esta tos muy característica de lo que es la tosferina. Hay un incremento de síntomas y pasa de una fase leve a efecto grave, ¿ok? A efectos ya mayores, en donde comienza con tiraje intercostal, daño respiratorio, afectación en lo que es el parénquima pulmonar, entre otras causas. Sobre todo va a ser ocasionado en las primeras 4 semanas, ¿ok? Como les mencionaba, coincide con el factor de las fases que hablábamos anteriormente. Hay una proliferación de lo que es Bordetella pertussis, porque puede llegar a alcanzar hasta la mucosa alveolar y en este sentido llega a provocar neumonía y muerte. ¿Por qué? Porque ya afectó bastante a lo que son los pulmones. Se ha observado que hay personas que tienen mayor susceptibilidad a la enfermedad porque hay ciertos genes que van a promover una debilidad del hospedero hacia una enfermedad y tiene varias complicaciones. Estas complicaciones que llegan a observarse, pues bueno, básicamente las vamos a ver más adelante, ¿ok? Es un listado de complicaciones, pero bueno, ya podría ser como atelectasias, edema traqueal, inflamación, una decreción inmunológica, una depresión inmunológica, etcétera. Y una de las mayores avances o de las mayores amenazas que puede llegar a tener en este periodo de alta contagiosidad o de alta evolución sería la encefalopatía de tosferina o la encefalopatía tosferinosa. Lo que ocurre es que las toxinas de Bordetella pertussis, que normalmente empezarían a viajar por vía hematógena, es decir, por vía sanguínea, van a llegar hasta lo que es el cerebro y se van a convertir de toxinas a neurotoxinas. Puede llegar a provocar hipoglucemia porque alteran el estado del encéfalo y empiezan a generar más hiperinsulinemia, además de que causan anoxemia y coinfecciones virales. En cuanto a anatomía patológica, antes de pasar al cuadro clínico, lo que ocurre es que hay varios efectos a nivel pulmonar, sobre todo según el grado de localización.
¿Qué podemos hallar en los pulmones cuando ya avanzó Bordetella pertussis? Edema, es decir, inflamación en lo que son bronquios y bronquiolos, hiperplasia linfoide, es decir, un aumento, eso es lo que les explicaba de la telectasia, se observa como el pulmón está más pequeño, ahorita les voy a hablar un poquito sobre lo mismo, edema, es decir, inflamación, hiperplasia linfoide, crecimiento de ganglios linfáticos, mayor producción de moco, una colonización mediada por toxina pertussis, es decir, que el Bordetella va a empezar a invadir varios tejidos de todo lo que es el parénquima pulmonar, justamente por estas toxinas. Necrosis, es decir, tejido muerto en los pulmones. Atelectasia, que es lo que les señalaba con el láser, es decir, pulmón más pequeño. Y leucopoiesis medular o por transferencia mediada por toxina pertussis. Esto es básicamente muy similar a lo que ocurre en la leucemia, es decir, es un aumento de los leucocitos. Sin embargo, hay ciertos parámetros celulares que es importante ir observando. Esto ocurre porque el cuerpo quiere combatir la infección y al intentar combatirla genera un aumento de lo que son los leucocitos, pero esto no es el punto final, debido a que necesita todavía una mayor estimulación inmunológica. Pero como la inflamación es bastante elevada, pues es básicamente un ciclo vicioso que únicamente genera inflamación sin hacer un beneficio para el paciente y solamente le causa más daño. Y pues como les decía, si existe encefalopatía, hay edema y hemorragia subaracnoidea. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico? En el cuadro clínico lo quise dividir por fases. La primera fase es, como les digo, la más parecida a un resfriado común y se llama fase 1 o catarral. En esta el paciente va a estar afebril, es decir, sin fiebre, o si existe la fiebre va a ser baja, va a ser muy leve. Puede haber rinorrea y estornudos, es decir, escurrimiento nasal y estornudos. Hiperemia conjuntival, que los ojitos estén rojos. Tos leve, no una tos clásica, paroxística, con el estridor de gallo que tiene lo que es esta enfermedad de tosferina. Irritabilidad del paciente, como cualquier resfriado común. Puede existir vómitos, cianosis y paroxismos leves, pero como les digo, es una tos que no tiene un estridor de gallo, que es el signo patognomónico. Y el estado es el de mayor contagiosidad, porque como los síntomas son muy generales y estamos hablando básicamente de un resfriado común, ese es un mal diagnóstico. Entonces puede generarse una confusión y como es donde las bacterias están replicándose, hay más contagiosidad. La fase 2 o paroxística tarda de 2 a 4 semanas. Es una tos paroxística, como les mencioné, es decir, es una tos de inicio y final súbito. Son de 20 a 30 por día, lo más común es que sean hasta 21 por día, o sea, a partir de 21. Hay cianosis, ya hay dificultad en cuanto a la oxigenación en el niño. Hay protrusión ocular, o sea que los ojitos se salen o se inflaman de tanta tos, tanta fuerza que está haciendo el pequeño. Y protrusión lingual, o sea que la lengüita se ve inflamada también. Hay vómito y apnea. Esto básicamente lo que genera es por esta misma tos excesiva. El estridor patognomónico característico del síndrome coquilucoide y que es específico de Bordetella pertussis es el estridor de canto de gallo. Esto hace que cuando el niño inspire, durante la fase de la tos se escucha como un silbido muy parecido al canto de un gallo. Hay epistaxis, o sea, sangrado de la nariz, facies edematosas, perdón por la H, es decir, la carita inflamada y crisis sobre todo nocturnas. Esta tos paroxística es de predominancia nocturna. En cuanto a la fase 3 o de convalescencia, es cuando el paciente ya tiene un decremento de los síntomas, es decir, van haciéndose cada vez menores. Ocurre entre la cuarta y sexta semana de infección y la frecuencia paroxística, es decir, de la tos, disminuye. Puede haber excesos exacerbados por comorbilidades, por ejemplo, si el niño presentaba una enfermedad de tipo respiratoria antes de tener Bordetella pertussis, esta se exacerba y se vuelve más complicada. En los adultos puede verse como una tos seca e intratable, aunque bueno, hay que ir observando otros criterios diagnósticos. Porque como les digo, el cuadro clínico cambia mucho entre un niño y un adulto. Y puede haber cuadros típicos por edad, lo que mencionaba. No es lo mismo que le afecte a un joven, a un adolescente, que a un adulto o a un niño. El diagnóstico va a ser primero el criterio epidemiológico, ¿ok? El criterio epidemiológico básicamente nos habla, nos menciona, nos dice
acerca de las características del paciente. Es decir, estuve en contacto con un paciente contagiado, si no está vacunado, se pega junto con lo que es el criterio clínico. Por ejemplo, si existe un brote epidémico en algún lugar, pues bueno, también, o una tos superior a 15 días. Sin embargo, los signos claros son las 21 veces que tose nuestro paciente, las características que presenta la tos, que es paroxística, o sea, de inicio y final súbito, con el estilor de canto de gallo, cianosis, daño respiratorio, una tos que se ha ido exacerbando y elevando, y que sobre todo se observa esta dificultad que tiene nuestro paciente, es decir, todo el problema que se siente y el tiraje intercostal por la dificultad respiratoria que puede llegar a presentar. Los criterios de laboratorio que tenemos para esta afección van a ser los cultivos. El primero es el moco nasofaringio, el de Bordet-Gengu o el de Regal-Low. Y en cuanto a los serológicos, puede verse una PCR, un frotis nasofaringio, pero hay que tener cuidado que sean antes de 4 días de haberse iniciado los antibióticos. Es decir, si queremos que ya es una bordetela y utilizamos los antibióticos empíricos, es importante que el cultivo que hagamos o la prueba serológica que hagamos sea antes de 4 días de ya pasar los antibióticos. Si no, pues bueno, ya se habrá cambiado bastante el estado de nuestro paciente y pues ya no vamos a poder tener este criterio adecuado. En el diagnóstico diferencial, bueno, vamos a tener una inflamación de los bronquios, como la bronquitis, una enfermedad estacional, como lo es la influenza, una enfermedad aguda, como lo es el cuerpo extraño, linfomas, infiltraciones leucémicas, justamente como les digo, por esta leucopoiesis exacerbada, infección por Clamida trachomatis, mucoviscidosis o endobronquitis tuberculosa. Todo esto dependiendo de la zona de lo que es el tracto respiratorio en donde nos está dañando. En cuanto al tratamiento, bueno, al ser un bacilo gram negativo necesitamos antibióticos. ¿Y cuáles son los antibióticos recomendados? Serían esta familia: la eritromicina, claritromicina y acitromicina a las dosis recomendadas en la diapositiva. Eritromicina 17 a 14 días a 40 miligramos por kilogramo por día. Claritromicina 7 días a 15 miligramos por kilogramo por día. Acitromicina por 5 días a 10 miligramos por kilogramo por día. Sin embargo, la más recomendada es la eritromicina, y en casos raros o en casos de adolescentes y adultos puede usarse trimmetoprim con sulfametoxazol. Para el tratamiento sintomático pueden usarse lo que es buscar la disminución de la intensidad de los síntomas a través de AINES o a través de medidas generales como lo es el reposo, el oxígeno, la hidratación, la alimentación, los líquidos adecuados. Sobre todo eso es muy importante para combatir esta infección y que el moco producido sea el adecuado. Los antitosígenos no son recomendados debido a que la tos es un mecanismo protector y ahorita lo que queremos es evitar las complicaciones de bordetela pertussis. ¿Que cuáles son? Bueno, son estas: las fallas respiratorias, es decir, apnea, no poder respirar, neumonía, esta infección a nivel de parénquima pulmonar, convulsiones por daños a través de encefalopatía por tosferina, encefalopatía propiamente, hipertensión pulmonar por esta tos excesiva, alteraciones de la alimentación, hernias lumbares, umbilicales y hasta prolapsos por la misma tos excesiva que tienen los pacientes, sobreinfección con BSR o virus incital respiratorio. Justamente como les decía, no hay un estado de convalescencia, un estado donde el paciente queda mucho más susceptible a otros patógenos, y uno de tantos puede ser el BCR, la influenza A, rinovirus, parainfluenza, adenovirus u otros bacilos o bacterias. Y en adultos que sobre todo tengan inmunodepresión, puede observarse insomnio y apnea, pérdida de peso y síncope y hasta fractura de costillas cuando la tos es bastante excesiva. Y bueno, ya para ir terminando y para ir avanzando, vamos a hablar sobre la prevención. La más importante es la vacunación, y esta va a ser vacunas celulares de la hexavalente, ¿ok? Se va a dar hacia la segunda, cuarto y sexto mes. Esta es la diferencia que se busca con lo que son las vacunas celulares. Hacia los 18 meses y 4 años son los refuerzos de las mismas. ¿Cuáles serían las contraindicaciones de las vacunas? Bueno, que se conozca una anafilaxia o una encefalopatía, es decir, un daño a nivel de cerebro por estas mismas toxinas que pueden llegar a provocar un daño al encéfalo por vía sanguínea.
que haya colapso y choque, es decir, que anteriormente se hayan administrado vacunas y que les haya ido muy mal, una alergia muy muy fea, pero si existe un mayor riesgo de que el niño se contagie y se complique con bordetella pertussis, a que ésta le genere otro problema por la misma vacuna, pues bueno, es mejor que se vacune, sopesar el riesgo, ¿no? Costo-beneficio siempre. La estrategia del nido es básicamente una profilaxis a contactos con mismas dosis de enfermedad. En este caso estamos señalando lo que son los estadios de la enfermedad, o más que de la enfermedad, de los momentos en que podemos vacunar a los infantes, que serían los 2, 4, 6, 18 y hasta los 4 años con su refuerzo. A las mujeres embarazadas se recomienda entre las 28 y 32 semanas de gestación para que el infante cuando nazca ya tenga cierta protección hasta que tenga su primera vacuna a los 2 meses, pero que ya tenga una protección previa, ¿no? Para evitar que bordetella pertussis le cause algún daño. Y bueno, pues ya sería todo de mi parte. Muchas gracias por haber prestado atención a esta exposición. Me gustaría despedirme con esta frase que dice: el progreso de la medicina nos depara el fin de aquella época liberal en la que el hombre aún podía morirse de lo que quería. Ya saben que en cada video les dejo la bibliografía. Y sin más, les agradezco de nueva cuenta la atención prestada. Ya saben que si les gustó pueden dar a like, suscribirse, dejar un comentario y compartirlo, que me ayudarán mucho al crecimiento del canal. Sin más, nos vemos en otro video. Hasta pronto.